doctrinas erradas y contaminadas. Un análisis paso a paso, contrastando las enseñanzas dadas por referentes espirituales a la luz de las Sagradas Escrituras. Así llegamos a nuestra estación de doctrinas erradas y contaminadas. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? El día de hoy vamos a tener un video cortito, pero siempre tratando de ir trayéndole luz en su aprendizaje, en el conocimiento de la doctrina. El predicador debe ser... Vamos a arrancar de vuelta, vamos a ver qué nos dice. Aquí lo tenemos, lo vamos a tener aquí, en este caso, a Andrés Corson. Este es un predicador aparentemente colombiano. Se ve que es una persona que es ecuménica porque es el que felicitó al Papa Francisco, dijo que iba a traer una luz de esperanza y bendición en Colombia y tantas cosas más. Pero ahora estamos ante este video y vamos a escuchar qué es lo que enseña, algo de lo que enseña Andrés Corson. Que debe ser el predicador debe ser abrir su corazón, debe ser transparente. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da autoridad. El que está oyendo se conecta con una persona que dice, yo también fui homosexual. Quiere saber cómo logró su victoria. Yo también fui adicto a la pornografía. Pero muchos predicadores hablan, yo conocí a una persona. Bueno, aquí comienza Andrés Corson diciendo que para ser un buen predicador dice que hay que ser sincero y para conectarse con la gente hay que contar esto, ¿no? Tener este tipo de sinceridad ante la gente y además vivir estas cuestiones. Vamos a escuchar un poquito más a ver qué más dice. Yo quiero oír una persona que ha pasado por la prueba. La Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue probado en todo, pero sin pecado. Jesús estuvo en el desierto. Jesús sintió el rechazo. Jesús fue pobre. Bueno, entonces dice que primero dice que él quiere que alguien cuente y diga, yo fui homosexual, otro que diga, predicador, ¿no? Para conectarse con el pueblo, yo salí de las drogas, fui adicto a las drogas. Y después dijo, porque tenemos un sumo sacerdote como Cristo que fue probado en todo. Primero es una contradicción muy grande. En primer lugar, no necesitamos, el mensaje que vamos a terminar dando es, para ser un buen predicador, váyase al mundo, pruebe las drogas, salga de las drogas, váyase a tal y cual pecado, salga de ahí para después predicar y conectar con la gente. No. Jesús conectaba con la gente que vivía una mala vida sin él haber vivido una mala vida. En lo más mínimo. Él nunca vivió una vida mala, pero no tenía una conexión con la gente o la gente no lograba, él dice conectaba, yo me gusta usar más la palabra afinidad. El Señor no tenía una afinidad con los oyentes solo o necesariamente porque él haya estado en el mismo tipo de pecado o de flagelo. No, el Señor tenía una afinidad con las personas porque hablaba palabras de Dios, porque estaba lleno del Espíritu de Dios y nunca tuvo que ir y embarrarse en ningún pecado para decir que tiene que tener una conexión con la gente o autoridad. Sí. Yo también fui homosexual. Quiere saber cómo logró su victoria. Yo también... O sea, me pregunto, ¿el que no fue homosexual no puede saber ni enseñar a otros cómo lograr su victoria? O sea, para salir de las drogas, tengo que salir primero yo de las drogas. Para luchar contra espíritus de suicidio y enseñarle a alguien a luchar, tengo que estar al borde del suicidio. Esto que enseña Andrés Corson es totalmente antibíblico y van a ver ustedes en unos segundos cómo él mismo se contradice. Que debe ser el predicador debe ser abrir su corazón, debe ser transparente. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da autoridad. El que está oyendo se conecta con una persona que dice, yo también fui homosexual. Pongamos que la persona haya salido del homosexualismo y no quiera confesar eso.
no necesariamente tiene que ir a confesar todas las cosas malas que hizo en su vieja vida para conectar con la gente, porque si no sería su obra, y la obra es de Dios. La obra la hace Dios y es la palabra de Dios la que llega a los corazones. Se conecta con una persona que dice, yo también fui homosexual. Quiere saber cómo logró su victoria. Yo también fui adicto a la pornografía. Pero muchos predicadores hablan, yo conocí a una persona. Yo quiero oír una persona que ha pasado por la prueba. ¿Ves? Él dice, yo quiero oír a una persona que ha pasado por la prueba. Bueno, entonces él no podría oír, por ejemplo, a Samuel. Samuel se crió de niño en el templo. No lo podría oír Andrés Corzón a Samuel, porque él nunca salió del homosexualismo, nunca anduvo en la droga, nunca golpeó a su esposa, nunca formó parte de una banda de cuatreros o de personas que andaban robando por los pueblos. Esto es una contradicción y es totalmente antibíblico lo que está diciendo Andrés Corzón. Le pone voz y tono como que está diciendo algo inteligente, pero está diciendo una incoherencia muy, muy grande. Los predicadores hablan, yo conocí a una persona. Yo quiero oír una persona que ha pasado por la prueba. La Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue probado en todo, pero sin pecado. Jesús estuvo en el desierto. Bueno, probado en todo, dice, pero sin pecado. En todo, pero sin pecado. Yo me pregunto, ¿cómo te pueden probar en el narcotráfico si nunca te llamó la atención el narcotráfico? Yo jamás consumí drogas, jamás consumí alcohol, jamás consumí cigarrillo, cualquier tipo de vicio, por más pequeño que sea, no lo tuve, no fue ese mi problema. Entonces, parece que tenés que ser probado en eso para que te conectes según él con la gente. Probado en todo, pero sin pecado. No pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue. Pero fíjense que hay una contradicción cuando dice que Jesús fue probado en todo. Una persona, yo quiero oír una persona que ha pasado por la prueba. La Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue probado en todo. Bueno, aquí hay un error y aquí es donde se contradice. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino que uno que fue probado en todo. Probado en todo no significa probado en todos los pecados del mundo. Probado en todo lo que su entorno, su realidad, su cultura, su familia, su entorno de pueblo, su entorno de idiosincrasia. No es que el Señor fue probado como, sí, el Señor fue tentado de no ser verdugo. Sí, estuvo a punto de ser verdugo, tenía unas ganas de ser verdugo, pero fue tentado, pero no se dio. Entonces fue probado en hacer tal o cual pecado, pero no se dio. No necesariamente, la Biblia no quiere decir esto. Quiere decir, porque luego lo explica, que Elías era un varón sujeto a pasiones como las nuestras, pero Elías oró y el cielo se abrió, oró, el cielo se cerró. Es decir, quiere decir que estaba sujeto a las mismas características humanas y biológicas que las nuestras, pero ellos supieron elegir. Desde niño algunos, Jesús desde los 12 años estaba en el templo. ¿Qué tipo de tentación iba a tener si ya había hecho una elección? Samuel, desde pequeño entregado al servicio de Dios. Entonces está haciendo una mala interpretación de lo que significa ser un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nosotros. Yo conocí a una persona. Yo quiero oír una persona que ha pasado por la prueba. La Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue probado en todo, pero sin pecado. Jesús estuvo en el desierto. Jesús sintió el rechazo. Jesús fue pobre. No. Bueno, aquí vamos a otro punto. Él dice que Jesús fue tentado en todo. Esto es una mentira. Fue probado en lo de su entorno, en lo de su cultura, según su crianza. Hay gente que ha sido más expuesta. Hay niños que hoy están expuestos desde los 8 años a la droga. Hay criaturas que a los 8 años no se fueron tentados de drogarse, porque nunca vieron drogarse a papá, a mamá, al hermano, al primo, al vecino. Quizás tuvieron la tentación de las drogas cuando tuvieron 30 años y se metieron en un ambiente o del espectáculo o cualquier otro ambiente en el cual circule la droga más fácilmente. Pero esto no es así, que Jesús tuvo que ser probado en todo.
dice, porque no tenemos, esto está en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, es decir, según lo que a nosotros nos sucede. Nada más que hay que entender que Jesús no fue tentado con buscar, por ejemplo, pornografía en internet, porque su cultura era otra. Entonces, no fue tentado en eso. No fue tentado en ir y drogarse porque no había droga. Tampoco fue tentado con los pecados del pueblo vecino o de 100 kilómetros porque no lo visitaba y no era su cultura. Jesús fue tentado según su entorno, su crianza. En una misma ciudad hay dos familias que crían a sus hijos totalmente diferentes. Algún niño les ponen a la tentación desde que tiene 7 años y otro que recién comienza a recibir ciertas tentaciones cuando ya es un adolescente o un chico más grande, un muchacho más grande. Aquí lo que dice, según nuestra semejanza, según lo que nos suceda a nosotros, según nuestra crianza, seremos expuestos a ciertos pecados y si nos crían en otro entorno, hay ciertas tentaciones que las vamos a recibir mucho más leve. No tiene comparación a un niño que lo han abusado desde niño y que después ese niño cuando se crió abusó a otro. Es un entorno de que esa criatura está con la mente podrida ya. Ahora esa criatura vive con la mente totalmente torcida. Pero es una misma criatura que la han criado en otro contexto, ese tipo de tentaciones no las tiene. Este es un error terrible que hace Corzon dándole a entender a la gente algo que la Biblia no dice. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue probado en todo, pero sin pecado. Jesús estuvo en el desierto. Jesús sintió el rechazo. Jesús fue pobre. Bueno, Jesús él está dando su justificativo. Jesús estuvo en el desierto. Estuvo buscando la presencia de Dios. Sintió el rechazo. Sí, ¿cómo pudo haber sentido? Esto es parte de la humanidad, de lo que sentían todos los profetas en la antigüedad. Gente que te agradecía, te daba gracias a Dios y gente que te rechazaba. Ahora, hace fuerza como para buscar algo más y dice Jesús fue pobre. Esto es mentira. Yo no te puedo asegurar que Jesús fue millonario, pero estoy totalmente seguro que Jesús no fue pobre, porque la Biblia lo dice. ¿Por qué? Porque cuando Jesús nace, los sabios de Oriente le traen oro, incienso y mirra. El oro que ellos tenían no se lo fue y se lo gastó en el casino José y María al otro día. Era parte de lo que ellos tenían como su riqueza para viajar a Egipto, volver a la tierra donde estaban. Entonces suponemos que ese oro le tiene que haber durado algún tiempo. Vos no vas a traer al Mesías 2 pepitas de oro, 2 aritos. Vas a traer una buena cantidad y un buen tesoro. Eran 3 sabios y juntaron estos dones que traían ellos, estos regalos, porque era lo que se le ofrecía a un rey. A un rey no le traías lo poco, le traías abundantemente. Aparte, estos hombres eran hombres adinerados, hombres sabios, hombres, si vos te dedicabas a indagar acerca de Dios y tenías el tiempo para viajar en un viaje extenso, era porque tenías la capacidad de hacerlo con criados, camellos. Fíjense que después se juntaron con Herodes. No eran 4 o 3 caídos del catre, digamos 3 personas que se les ocurrió mirar una estrella. Eran personas pudientes, muy pudientes. Cuando le dieron al Señor le regalaron oro, incienso y mirra. El oro no se lo gastó de la noche a la mañana. Si alguien dice, bueno, pero usted no me puede garantizar que no se lo gastó o le duró hasta que Jesús tenía 15 años. Bueno, eso no te lo puedo garantizar hasta cuándo le duró. Pero después tengo otro detalle que vos tenés que tener en cuenta. Jesús era hijo de un carpintero. Hoy los carpinteros son un oficio bueno y en cualquier ciudad del mundo el carpintero come y vive bien. En cualquier lugar del mundo. Porque es un oficio que no todos son carpinteros, no todos te fabrican una silla, te hacen un mueble. Es una profesión que siempre tiene demanda y siempre tienen trabajo. Siempre. Hoy, imagínate en aquella época, hoy podés googlear por internet cómo un carpintero arma una silla y aprender cómo encolarla, cómo unir las maderas, cómo cortar, etc. En la antigüedad el conocimiento era prácticamente poder, como se dice comúnmente. Ser un carpintero era una persona que ya te aseguraba ser de clase media. La gente pobre terminaba esclava.
la gente pobre terminaba mendigando, la gente pobre terminaba juntando semillas de lo que dejaban las personas ricas o las personas que tenían un campo o algo así. Entonces, Jesús, al ser hijo de un carpintero, era conocido, decían, este es el hijo del carpintero. No había 800 carpinterías en un pueblo. Era como un herrero. Los herreros en la antigüedad eran muy buscados, los carpinteros eran muy buscados, los canteros, los que cortaban piedras, eran muy buscados. Eso les aseguraba ser un mínimo como piso una clase media. Entonces Jesús no era pobre, eso te lo puedo asegurar. No te puedo asegurar que Jesús era rico. Algunos dicen que sí por el tipo de túnica que usaba, porque no la tenía con costura. Y en ese sentido sí, la ropa que usaba el Señor era una ropa costosa. Pero tampoco nos puede dar un indicio solo por la ropa. Pero probablemente habrá sido una persona de clase media tirando a media alta. Quizás no habrá llegado a clase alta, no lo sabemos. Pero pobre en absoluto, ni medio pobre tampoco era. En absoluto. En lo más mínimo. Aparte viajaba al templo. Cuando a los 12 años viajó al templo. No cualquier persona emprendió un viaje sabiendo que ibas a descuidar tus animales o tu campo o tu oficio y lo que tenías que tener ahorros, dinero. Sigamos con Corso. No, nació en una casa pobre, era de familia muy humilde. Bueno, dice nació en una casa pobre. Lo que se olvida Corson es que la casa no era de Jesús. Él estaba en Belén por el censo y fueron a buscar primero pies a un hotel, a un mesón, y al no encontrarlo, nació en un pesebre. Eso era para que se cumpla una palabra de profecía, que Dios permite esta situación. Pero le trajeron oro. Al otro día podría haber ido a comprar un campo si quería. No, la casa, está confundido Corson. Y este hombre tiene una iglesia de miles de personas en Bogotá aparentemente, pero las cosas más básicas de la Biblia, estos hombres que andan con todas estas fantasías del ecumenismo y todo, se enloquecen y no aprendieron lo básico de la Biblia. Jesús nace en un pesebre, Jesús no vivía en un pesebre, Jesús nace en un establo porque no encontró habitación el Señor, los padres, en un hotel. Fueron primero a un hotel. Jesús fue pobre, ¿no? Nació en una casa pobre, era de familia muy humilde. Jesús pues también tuvo luchas, ¿no? Al igual que nosotros. Entonces, una persona tiene autoridad cuando habla de su experiencia. Pero a la iglesia hay que llegarle a la necesidad de la gente. Hay que pensar qué está pasando en sus vidas hoy. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, trató su asunto, ¿no? Si bebes de esas aguas, volverás a tener sed. No está hablando del agua del pozo, está hablando del sexo. Porque en Proverbios el sexo tenía que ver con agua, ¿no? Proverbios dice, bebe el agua de tu propio manantial. Bueno, otra enseñanza totalmente equivocada de Corson, que dice que cuando el Señor habló con la mujer samaritana, cuando le dijo, el que beba de esta agua, diciendo, es el sexo. Yo les voy a leer brevemente la historia, o parte simplemente. El verso 13, estoy en San Juan capítulo 4, 13, voy a ir rapidito, ustedes después lo chequean con tiempo en sus casas. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino del agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Dice Corson que esa agua era el sexo. Totalmente una locura, una herejía lo que está diciendo. Porque dice que en el versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, las 12 del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. O sea, el Señor le pidió de esa agua de beber. ¿Cómo le va a decir en el verso 13 que el que beba de esta agua, diciendo esta agua es sexo? Escuchen la explicación que da Corson, es una locura lo que enseña. Está hablando del agua, habló con la mujer. ¿Y qué está pasando en sus vidas hoy? Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, trató su asunto, ¿no? Si bebes de esas aguas, volverás a tener sed. No está hablando del agua del pozo, está hablando del sexo. Porque en Proverbios el sexo tenía que ver con agua, ¿no?
Proverbios dice, bebe el agua de tu propio manantial. Y esta mujer llevaba 5 tipos y seguro seguía mendigando. Entonces Jesús fue relevante. Nosotros tenemos que ser relevantes. Bueno, para él dice que esta mujer seguía mendigando pasión, placer. Cuando habla Proverbios acerca del agua, sí habla del amor, habla del afecto de la pareja, pero él tiene que aprender que agua tiene muchas simbologías en la Biblia. Entonces, no necesariamente tiene que interpretar otra vez que encuentre la palabra agua, volver y asociarla con sexo. Esto está en Proverbios 5:15. Dice, bebe el agua de tu propia cisterna y los raudales de tu propio pozo, se derramarán las aguas de las fuentes. Bueno, dice, por las calles y tus corrientes de agua por las plazas sean para ti solo, no para extraños contigo, sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud. Claro, habla de la pasión y el placer en el contexto de tu matrimonio, como aguas del propio pozo. Pero aquí está hablando de otras aguas. Es claro porque el Señor después le dice, cualquiera que bebiere del agua volverá a tener sed, le dice en el 13. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice el 14. El Señor le ofrece agua, ¿qué le va a estar diciendo? Intimidad. Es una locura lo que está predicando Corson. A mí me da pena por la cantidad de gente que le enseñan mal. Porque claro, si uno va a Proverbios 5:15, sí, dice cisterna, agua del propio pozo, te dice la mujer de tu juventud, que es para vos, no para extraños y demás. Sí, habla de la intimidad del hombre y la mujer. Pero en la historia de la samaritana, Jesús le pide agua en el verso 7, capítulo 4 de Juan. Entonces, esta mujer le dice, tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana. Le habla de los maridos, pero para que ella vea que él era un hombre de Dios. La mujer le dijo, no tienes cómo sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes aguas vivas? El Señor le ofrece agua viva. Entonces, la mujer luego le pide esa agua en el verso 15. En el verso 13 le dice, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Ahí hablaba acerca de las expectativas de la vida, acerca de la religión, acerca de la forma en la que ellos trataban de ser felices a su manera, porque él estaba hablando, me dijeron que en este monte hay que adorar, otros dicen que hay que ir a Jerusalén. Estaba hablando de esto, agua significa esto, las formas humanas de tratar de ser feliz. Y el Señor dice, yo te voy a dar una satisfacción en la vida, te voy a hacer que tengas vida plena en la tierra y vida eterna en el siglo venidero. Es decir, vas a encontrar la felicidad, la bendición del cielo. Pero no está hablando en Juan 4:13, no está hablando del sexo como dice Corson. Otra enseñanza totalmente equivocada y errónea. Bueno, luego pueden estudiarlo ustedes, yo creo que es algo simple de discernir esto, no coincide en lo más mínimo. Si ustedes reemplazan la palabra agua por como dice Corson, por sexo o intimidad, no les va a coincidir absolutamente en nada en toda la vida. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, trató su asunto, ¿no? Si bebes de esas aguas, volverás a tener sed. No está hablando del agua del pozo, está hablando del sexo. Bueno, porque no está hablando, en Proverbios dice que está hablando entonces todo su asunto, ¿no? Si bebes de esas aguas. Para él está hablando prácticamente de esto, de la intimidad. Bueno, pueden seguir escuchándolo luego en sus hogares. Ya hemos dejado el link. Nos vamos de la estación.